Bien, me corresponde comentar qué impacto práctico puede tener, pues, la publicación de estas guías americanas. Bueno, en primer lugar, son americanas, estamos en Europa, hasta que nos demuestre lo contrario, no tendrían por qué tener impacto, pero lo cierto es que todas las conclusiones obtenidas o todos los documentos realizados en Estados Unidos pues tienen un impacto más allá de sus fronteras y afectan pues la actitud médica, yo diría que a nivel global. El primer punto es la diferencia entre cuál es el objetivo de las guías europeas, que centran obviamente su recomendación en descender el colesterol LDL, mientras que las guías americanas consideran que el objetivo a partir de ahora no es que, que el LDL esté bajo, sino que los pacientes reciban estatinas. Bien, yo, desde el punto de vista de patogenia, etiopatogenia de la enfermedad, pues creo que en la base de la enfermedad está la hipercolesterolemia, las estatinas bajan LDL, y no es una situación de hipoestatinemia, que es lo que quizás estarían defendiendo pues con el uso o simplemente con la búsqueda de este objetivo. Con este hecho de centrar el objetivo en estatinas, los americanos o las guías americanas de una tacada pues se cargan dos conceptos, el concepto de tratar a objetivo o el concepto de como más bajo mejor, el colesterol LDL me refiero. Yo creo que este es el punto clave diferencial entre unas guías y otras. Yo espero que esto no repercuta en el manejo de nuestros pacientes. Me gustaría que el control de nuestros pacientes para buscar unos objetivos lipídicos siga siendo el factor que guíe nuestra terapéutica. Incluso las guías americanas reconocen que está establecido que bajar 39 miligramos por decilitro, 1 milimol por litro, el colesterol LDL, se asocia a un descenso del 22% de la mortalidad cardiovascular. Incluso las guías americanas lo reconocen. En España, en 2013, ha habido aproximadamente unos 150.000 casos de síndromes coronarios agudos, según datos publicados en la Revista Española de Cardiología hace unos meses. De estos 150.000 casos que ha habido en España, el 30% fallecieron antes de llegar al hospital. Si nosotros conseguimos que un paciente que está tratado con lo que sea, en lugar de mantener cifras por encima de 100, porque ya esté llevando sus estatinas, lo bajamos a 70, bajamos estos 30, 35 miligramos, bajaremos un 20% este número, es decir, de 150.000, probablemente estaremos ahorrando unos 30.000 nuevos episodios de enfermedad cardiovascular. Es decir, creo que en prevención primaria tenemos que tener en cuenta estos números que son muy importantes y que tenemos demostraciones de que son así. El segundo aspecto consiste en decir que solamente las estatinas han demostrado eficacia en la reducción de eventos cardiovasculares. Esto es no totalmente exacto, el doctor Ascaso lo ha mencionado antes, esto es cierto para la época post-estatina, es decir, no tenemos fármacos que nos lleven más allá del efecto que hagan las estatinas, eso es relativamente cierto, pero en la época preestatinas teníamos ya estudios que demostraban disminución de morbimortalidad, como ha dicho él, el Lipid Research Clinic fue uno de los ejemplos. Es cierto que esta aseveración pues tiene ahora fundamentos, y tiene fundamentos porque ha habido una serie de estudios intentando manejar, y antes surgía la pregunta sobre la dislipemia aterógena, intentando manejar HDL bajo y triglicéridos altos, inhibidores de CETP, fibratos y ácido nicotínico han fracasado estrepitosamente en mostrar un incremento del descenso de riesgo cardiovascular asociado a estatinas. Si nosotros hablamos de objetivos de LDL, el único fármaco, o quizás los dos únicos fármacos que tendríamos que mencionar serían las resinas, muy caras y de manejo complejo, y en todo caso un fármaco más adecuado a la posibilidad de prescripción como son los inhibidores de la absorción intestinal de colesterol. Tenemos estudios, yo mencionaba anteriormente, que el estudio SHARP pues muestra que el descenso de morbimortalidad en pacientes con insuficiencia renal es similar al que se produce cuando
pudiéramos, o al calculado o al teórico de descenso que hubiéramos obtenido con monoterapias. Si monoterapia con estatinas produce un descenso de un 20%, en el estudio SHARP nos dicen que el tratamiento combinado también lo produce. Y en el estudio HPS2, no les muestro los datos, pero también ya les he comentado que en más de 12.000 pacientes seguidos durante 5 años, los que seguían tratamiento combinado, estatinas más ezetimiba, tenían incluso menos eventos cardiovasculares. ¿En qué otras cosas pueden incidir estas guías? Bueno, nos van a simplificar la vida porque no hay que pensar en muchos estudios más, solamente tenemos que dar estatinas y no hay que hacer prácticamente nada más. Los que miramos en nuestras unidades, pues si el grosor de la íntima media carotidio es mayor o menor, pues la verdad es que ya podemos guardar los ecógrafos porque tampoco los vamos a necesitar. No hay, parece ser, ninguna evidencia que esto lo sugiera. Y en todo caso, pues nos dicen, miren ustedes, cuando no tengan claro si han de tratar o no, pues el uso de proteína C reactiva, quizá habrá que hacer algún estudio más de índice de calcio coronario, por si se llevan a estas cifras que nos mencionan, consideraremos al paciente de mayor riesgo. La IMT pues parece que también es un factor que nos va a ayudar a tomar decisiones y el cálculo del riesgo global a lo largo de la vida. O sea, simplifica también el uso de pruebas accesorias. Esto va a ser, yo creo que va a tener un impacto práctico a la hora de disminuir el número de pruebas a realizar a nuestros pacientes. Pero vamos a ver en prevención primaria en qué se traduce la aplicación de unas guías u otras. Imaginemos en primer lugar uno de los 4 grupos que las guías americanas identifican como susceptibles a ser beneficiados por el tratamiento con estatinas. Es el tratamiento de un paciente con una hipercolesterolemia primaria severa con el LDL por encima de 190. Recomendación: estatinas a altas dosis, estatinas potentes a altas dosis. Atorvastatina 80, en España no hablamos de rosuvastatina 40 porque no está comercializado y el coste se dispara. El porcentaje de descenso de Rosu 40 sobre Rosu 20 quizá no justifica, al menos en la mayor parte de pacientes, en algunos sí, el tratamiento de la doble dosificación, y además tenemos Rosu 20 que tiene un poder de descenso del LDL superior a Atorva 80 y además mejor de precio, o sea que no hace falta tampoco irnos a buscar ahora el tema de la Rosu 40. Bueno, pues bien, este paciente, por ejemplo, que tiene un paciente de 43 años con hipercolesterolemia familiar heterocigota, porque tenía un colesterol superior a 190, se hicieron los estudios y tenía una hipercolesterolemia familiar heterocigota y sus LDL iniciales eran de 260. Se le da el tratamiento, como dicen las guías, con estatinas de alta intensidad y se produce un descenso importantísimo con una LDL de 130. Bueno, pues, ¿qué implicaciones prácticas tiene esto? En Europa o en América las cosas serían distintas. En Europa, y se lo voy a leer porque detrás seguramente no lo ven, pues seguramente no. Se recomienda que a este paciente hagamos alguna cosa más, seguramente tratamiento combinado, para conseguir un objetivo de al menos en esta situación inferior a 100 de LDL. Las guías americanas nos dicen que, bueno, hemos llegado a un 50% de descenso, no nos preocupemos, estamos en objetivos terapéuticos. Esta es una implicación práctica clara que puede tener el distinto análisis de los mensajes de las guías. Vamos a ver a un grupo muy importante por la cantidad de pacientes que vemos en esta situación, que son los pacientes diabéticos. Las guías americanas nos dicen todo paciente diabético a partir de los 40 años tiene que estar en tratamiento con estatinas de intensidad baja, y lo dicen porque el estudio fundamental en el que se basan es el estudio CARDS que utiliza atorvastatina 10. Si además de diabético el paciente tiene otros factores de riesgo que nos llevan a contemplar su riesgo global por encima del dintel que ellos ponen, es de 7,5, bueno, pues por esta segunda vía entran en el tratamiento de estatinas a dosis altas. Bien, si vemos un paciente, por ejemplo, una mujer de 62 años que es diabética e hipertensa, las guías que facilitan el cálculo del riesgo que facilitan las guías americanas en esta situación nos da un riesgo global de 6,9, por debajo del 7,5, que es el dintel que las guías americanas sitúan para los tratamientos intensivos. Esta paciente, que es diabética e hipertensa, probablemente bien controlada, tiene una LDL de 170. Riesgo 6,9, LDL de 170. Bueno, nuevamente la actitud variará.
En Europa, una LDL de 170 en un diabético probablemente pues, nos va a recomendar que utilicemos estatinas potentes e incluso, si estas no llegan, tratamientos combinados para llegar a objetivos 70. En el caso de las guías americanas, pues daremos unas estatinas de intensidad moderada porque el riesgo es inferior a 7,5. Aquí está una nueva diferencia en la aplicación de estas guías que yo creo que son diferencias sustanciales e importantes. Y el paciente que no es diabético, que no tiene un colesterol por encima de 190, que no es prevención secundaria, es decir, que no está infartado, ¿qué nos dicen las guías americanas? Bueno, pues a este paciente hay que calcularle su riesgo global. Y ellos han puesto en marcha una nueva fórmula de cálculo. En el paciente que el riesgo global es superior a 7,5, pues se les darán estatinas, moderada, alta intensidad, y todavía no sé en este grupo cuándo se decide que es alta o moderada, supongo que dependerá del grado de riesgo. Las guías la tabla que ellos han utilizado pues es un pool de estudios, como se ha mencionado anteriormente, y se basa en eventos, digamos, robustos, como es mortalidad por infarto e ictus, y no mortalidad, pero por infarto e ictus, estas cuatro situaciones, no el resto. Y, como se ha mencionado antes, y esta es la misma diapositiva que ha presentado el doctor Botet, son sus datos al parecer, bueno, pues nos dicen exactamente si el paciente tiene un riesgo a 10 años inferior o superior a 7,5. Si está por encima de 7,5, pues tiene que ser tratados. La equivalencia de este 7,5 a las guías SCORE son aproximadamente lo que en las guías SCORE nosotros consideramos riesgo alto, que es a partir de 5% de mortalidad en 10 años. Estas guías lo reducirían a la mitad aproximadamente, es decir, alrededor de 2,5. O sea que muchos más pacientes, si nosotros calculáramos esto, pues tendrían que ser tratados en prevención primaria, y por eso yo creo que aquí en España esto no se va a aplicar. Estamos hablando de cuáles van a ser las implicaciones prácticas. Esto yo creo que estas guías no se van a aplicar. A mí me gustaría que quizá, bueno, vamos a ver lo que ocurre en estas situaciones. Estamos hablando de unas guías, de unos cálculos que nos bajan el dintel de riesgo a un nivel inferior, y por ejemplo en esta situación un hombre de 59 años, hipertenso, pero un hipertenso moderado que con el tratamiento está bien controlado. Bueno, pues este paciente que tiene un perfil con un HDL con un colesterol total de 166, un HDL de 40, un LDL de 90 y unos triglicéridos de 180, bueno, ¿qué harían ustedes? Estamos aquí en Europa, o si estamos en Estados Unidos, ¿qué harían ustedes? 90 de LDL, tiene 59 años. Bueno, yo creo que aquí poca cosa haríamos, es decir, es un paciente que tiene un riesgo SCORE de 2 y reforzaríamos quizá cambios en el estilo de vida, o consideraríamos que hasta bien de control, ojalá los pacientes que tenemos nosotros estuvieran todos así. Bueno, en Estados Unidos este paciente, según las guías, tiene un riesgo de 10,4, por tanto requiere estatinas no solo moderadas, sino seguramente de alta intensidad. Es decir, también nos encontramos que en prevención primaria se hace una recomendación quizá intervencionista en este sentido. Si ustedes utilizan estos cálculos que dan las guías, verán que todo, por el hecho de ser hombre, y a partir de 61 años, aunque todos los factores estén perfectamente controlados, las guías ya te dan un riesgo superior a 7,5, es decir, todos los hombres a partir de los 61 años deberían seguir tratamiento con estatinas, y las mujeres a partir de los 67 años. Permítame que les muestre estas imágenes que son de las últimas guías de las Joint British Societies número 3, publicadas hace 15 días, que estas nuevas guías, ya tenemos unas terceras guías por las que podemos ir jugando, y estas guías la verdad es que lo que sirven es para eso, para jugar, porque te dan una serie de posibilidades de ver cómo varía tu riesgo según cómo están tus factores, que bueno, son de interés. Las guías británicas yo creo que aportan dos aspectos. Uno, institucionalizan que el cálculo del riesgo no se haga a los 10 años, sino a lo largo de la vida, es decir, y aportan cantidad ingente de datos y tablas de cómo jugar con ello.
Y en segundo lugar, cambian el objetivo terapéutico del LDL al colesterol no HDL. Yo creo que son las dos mayores aportaciones. Y ofrecen una herramienta de cálculo que no te dice el riesgo 5% en toda la vida, 3%, sino que lo transforman en algo que es muy interesante para los pacientes. Yo creo que esto puede ser interesante a la hora de hablar con nuestros pacientes, porque le dicen, usted tiene tanto riesgo. No. Le dice, mire, este es el caso, por ejemplo, de un chico de 35 años que tiene una presión, que es fumador, su sistólica es de 160 y su colesterol total de 7. No le dicen que tiene mucho riesgo, le dicen, usted tiene 35 años, pero su corazón tiene una edad de 47. Es aquello que todos sabemos de que todos somos más jóvenes que nuestro cuerpo, pero aquí esto lo muestran gráficamente. Y además permite decir, si usted deja de fumar, baja, etcétera, su edad será de 30, por tanto, que si es tratado, usted que tendría riesgo de tener un evento cardiovascular antes de los 70 años, pues alarga el periodo sin enfermedad hasta los 85. Va usted a ganar 14 años de posibilidades de estar libre de eventos cardiovasculares si hace tratamiento. Bueno, hay muchos, dicen los números de años que ganas, que pierdes, etcétera, etcétera. En fin, yo creo que yo sería pues partidario de recomendar, como hizo la Sociedad Europea de Arteriosclerosis con esta carta, o como hizo la Sociedad Española de Arteriosclerosis con esta otra carta, el que sigamos pues tratando a nuestros pacientes, obviamente incorporando el dato de la utilización de las estatinas a altas dosis en aquellos pacientes que lo requieran, pero cuando esto sea insuficiente para llegar a objetivos, creo que los objetivos sí deben seguir guiando nuestra acción clínica. Y nada más, muchas gracias.